maestra, licenciado, muy buenas noches. Es para mí un gusto hablarles sobre la etapa de organización en una institución o una empresa. Les voy a decir la definición exacta. Dice que es una estructura en donde se realiza el proceso de la creación y se forma la estructura laboral necesaria para el logro de los objetivos, definiendo en sí las actividades de trabajo. Esta es una parte de la institución o de la empresa donde cabe resaltar, es la principal, podríamos decir, porque sin una organización, una institución, no funcionaría, no se llegaría a los objetivos o al logro de las metas establecidas. También tenemos la importancia de esta organización. La importancia, recuerden que toda institución proporciona todos los métodos para que las tareas se realicen de una manera correcta, reduciendo en sí los costos, la lentitud y sobre todo la duplicidad de tareas, así para determinar el esfuerzo de cada empleado, por decirlo así. Vamos a hablar también de los 9 principios, los nueve principios que tenemos de la organización. Vamos a iniciar con el del objetivo. Del objetivo es realizar o preparar el puesto para justificar y que nos sirva para el logro de los objetivos de la institución. Posteriormente, del objetivo, nos trasladamos al segundo, que es la especialización. Considero que tenemos el puesto, tenemos que tener a la persona especializada o al personal especializado para que cubra dicho puesto para lograr el objetivo. Cabe resaltar que lo principal de una institución es cumplir con los objetivos o llegar a las metas establecidas. Por supuesto, ya hablamos del objetivo, que es la plaza o el puesto que se crea, y la especialización, que es la persona que va a estar cubriendo este puesto. Por supuesto, de eso vamos a tener la jerarquía, que es el tercer principio. La jerarquía es la persona o el centro donde se establecen las autoridades para lograr los planes y los objetivos de la institución. Después de la jerarquía, nos pasamos a la prioridad de autoridad y responsabilidad, tomando en cuenta que la jerarquía, con la prioridad de autoridad y responsabilidad, viene ahí sí que de la mano, porque no tiene la prioridad, quiere decir, nos indica que es la autoridad que tiene la persona conforme el puesto. No tiene la misma responsabilidad el que hace la limpieza como la persona encargada de caja. A eso se refiere prioridad de autoridad y responsabilidad. Quinto, unidad de mando. Por supuesto, la unidad de mando es la disposición que toma o la decisión que toma cada persona, en este caso cada persona en su puesto, para la decisión que toma para realizar su trabajo. O sea, la unidad de mando es, si yo soy cajero, yo voy a decidir cuánto cobrar y cómo cobrar. A eso se refiere la unidad de mando. Por supuesto, de ahí de la unidad de mando nos pasamos a la difusión. Es una parte importante de la organización. Recuerde que los principios en sí se tienen que publicar, se tienen que difundir, pero no podemos difundir una información a un cierto sector, sino que debemos de difundir a toda la organización. A eso se refiere el principio de la difusión. Después de eso nos vamos al tramo de control.
El tramo de control, por supuesto, compañeros, es la información que pasa el ejecutivo a la organización del personal o de las personas o de los puestos que tiene a su mando. Esta persona, pues es el tramo de control, es el ejecutivo no está obligado a informar todo lo que acontece en la organización. A eso se refiere el tramo de control. Por supuesto, el puesto, la persona especializada, la persona que tiene la jerarquía de mandar, la persona que tiene las responsabilidades conforme su puesto, y por supuesto la unidad de mando, la decisión que toma cada persona en su puesto, y la difusión y el tramo de control tienen que estar equilibrados o de la coordinación. No puede estar ni uno más arriba ni otro más abajo, porque si no, este paso caería en plomo y ya nos descontrolaría los otros 7 principios. Y por último, compañeros, podemos hablar de la continuidad. La continuidad es una parte principal e importante de los principios, ¿saben? Porque esta en sí, la continuidad de todos estos procesos se debe regir a ajustes a las condiciones de los medios. No podemos ajustar a lo que le convenga jerárquicamente a esta persona o a la que le convenga a esta persona. Compañeros, espero que les haya servido algo la información sobre la etapa de organización, lo que es la definición, la importancia y los 9 principios de la organización. Es un gusto, que tengan una feliz noche y continúe el compañero siguiente. Dentro de la etapa de la organización tenemos lo que son los tipos de organización. El primero sería la organización formal, que es una estructura básica que se hace dentro de la empresa, donde se determinan las diferentes actividades, las diferentes funciones, los niveles jerárquicos que van a beneficiar el logro de los objetivos. A continuación también tenemos lo que es la organización informal. Esta organización informal es la red de relaciones interpersonales que se van creando dentro de la empresa con el tiempo. Las personas que conviven dentro de un mismo departamento, que comparten unas mismas funciones, se crea una amistad entre ellos. Esta organización pues es beneficiosa cuando las personas crean un lazo de amistad, ellas colaboran voluntariamente, creando así realmente un beneficio para la empresa. Esta organización informal también puede ser una desventaja cuando existe un ascenso de alguna de esas personas. Entonces el compañero o excompañero en ese momento pues puede tener alguna envidia o algún enojo. Entonces puede haber un descontento y puede que esa relación pues no funcione como antes. Dentro de la organización informal pues realmente ayuda bastante a la organización formal, son un complemento, ya que en una empresa se debe de tener específicamente las funciones, como también una amistad entre personas para que pueda lograrse una armonía y pueda avanzar en los objetivos. También tenemos lo que es parte de la organización, la división organizacional, que en este caso pues es los departamentos. Los departamentos son un área, un lugar que comparte funciones, que comparte actividades
Dentro de los departamentos existen o pueden ser el departamento de marketing, la unidad de costos, el departamento de ventas. Entonces son las separaciones de las diferentes actividades, de las diferentes funciones que se dan dentro de la empresa. Los niveles organizacionales. Se da esta división de distintos niveles organizacionales con el fin de establecer la cooperación humana y realmente también con la gestión de un gerente. Le va a facilitar mucho el saber y el determinar cuántas personas puede supervisar efectivamente un gerente. Dentro de los niveles organizacionales y la gestión administrativa, tenemos el ámbito administrativo estrecho. Es aquel donde el gerente tiene pocas personas a cargo. Un ejemplo está el gerente general, está el gerente de ventas, el gerente de marketing, el gerente de finanzas. Entonces es fácil porque el gerente pues tiene a su cargo 3 personas que a su vez van a tener muchas más personas. Entonces él puede comunicarse fácilmente con estos gerentes. Hay un estrecho control dentro del gerente y los gerentes de marketing, los gerentes de ventas. Entonces se facilita. La desventaja de este ámbito estrecho es que eleva el costo por existir diferentes niveles o varios niveles organizacionales. En el ámbito amplio, la empresa en esta etapa de organización pues debe de establecerse bien las políticas claras. También se debe de seleccionar efectivamente a cada uno de los subordinados. También en este ámbito, la gestión administrativa, el gerente pues tiene muchas personas a su cargo. Esto pues dificulta un poco lo que es la supervisión. Al haber muchas personas a su cargo, puede que pierda el control, que no pueda supervisarlos a todas efectivamente, por falta de tiempo, por falta de espacio, el gerente no pueda cumplir con la supervisión de cada uno de ellos. También puede el gerente sobrecargarse de trabajo y a la vez convertirse en un cuello de botella, lo que quiere decir de que al tener mucho trabajo, las personas no puedan comunicarse rápidamente y las decisiones pues vayan lentas, y esto puede perjudicar el avance en el logro de los objetivos. En este ámbito, realmente el gerente, un ejemplo sería que el gerente estuviera a cargo de todo el proceso, por ejemplo, el proceso de producción dentro de una maquila. El gerente tendría que supervisar a las personas que cortan la tela, a las personas que cosen la tela, a las personas que empacan el producto terminado. Entonces hay varios pasos en donde el gerente se sobrecarga, ya no va a poder supervisar efectivamente a todos. Entonces es uno de los detalles de este ámbito empresarial amplio y la gestión administrativa. En los niveles de organización, pues va a depender mucho realmente del tipo de empresa. Hay empresas que se van a prestar bastante para tener un ámbito estrecho y otras empresas que se van a beneficiar más teniendo un ámbito amplio.
Dentro de lo que es la organización, también tenemos lo que es una estructura y un proceso de organizar. Realmente el proceso de organizar es que las personas puedan colaborar cada uno con las funciones que tienen a su cargo. El proceso de organizar, para empezar, debe tomar en cuenta lo que es la planificación, la etapa anterior del proceso administrativo, en donde se establecen los planes, los objetivos. De ahí, de esos planes, de esos objetivos, es que nacen las actividades que tiene que realizar cada persona dentro de la organización. Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso sería de tomar en cuenta el ambiente externo, que sería un ambiente económico, un ambiente político, un ambiente social o un ambiente tecnológico que pueda llegar a beneficiar o a perjudicar la empresa. También, como sabemos que una empresa está formada por personas, la empresa al organizar debe tomar en cuenta que las personas tienen limitaciones y tienen fortalezas. Entonces debe de encaminar cada una de esas limitaciones o fortalezas para lograr lo que son los objetivos de la empresa. Entonces la empresa debe de tener en cuenta siempre que las personas deben de trabajar eficientemente cada quien en su función, y eso se debe de realizar en el proceso de organizar. Ahora corresponde hablar de lo que son las etapas de la organización. Las etapas de la organización básicamente se dividen en dos, lo que es la división del trabajo y lo que es la coordinación. Hablando de lo que es la división del trabajo, vamos a decir que esa se refiere a la delimitación de las diferentes actividades que tiene la empresa con la finalidad de poder realizar una función específica con una mayor precisión. Esto para tener una mayor eficacia y una mayor eficiencia dentro de la organización. La división del trabajo se divide en tres aspectos: la jerarquización, la departamentalización y los descriptores de funciones. Cuando hablamos de jerarquización, nos referimos en este caso a delegar autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Eso significa que nosotros vamos a establecer los diferentes niveles jerárquicos, es decir, gerencias altas, medias, bajas dentro de la empresa, que sería el primer paso. Teniendo ya establecido cuáles eran nuestras jerarquías ya dentro de la empresa, vamos a lo que es la departamentalización. La departamentalización es en sí la división con base a las diferentes funciones y la similitud entre ellas que se tiene dentro de la empresa para establecer diferentes grupos, ¿sí? Y así delimitar a los subordinados que ya establecimos en la jerarquización. Es decir, que por ejemplo, si nosotros vamos a decidir que tenemos una gerencia alta, que en este caso van a ser los gerentes principales, una gerencia media, que serían los gerentes de diferentes departamentos, en la departamentalización vamos a establecer cómo vamos a agrupar, en este caso, estos grupos. La departamentalización en este caso nos permite a la organización que extienda, ¿sí? De manera específica su responsabilidad, que extienda de la forma en cómo va a realizar las diferentes funciones. La departamentalización se puede dividir en 5 diferentes formas. La primera puede ser por funciones de la empresa. Cuando hablamos de una departamentalización por funciones de la empresa, nos referimos a la departamentalización común que nosotros conocemos. Es decir, es la manera típica de separar los diferentes grupos. Por ejemplo, ventas, marketing, producción, finanzas, etc. Estas funciones nosotros regularmente ya las conocemos. Entonces, esta departamentalización se hace por esta tarea o la función que cada uno realiza.
Una de las ventajas que tiene lo que es la departamentalización por funciones de la empresa es que refleja la lógica de lo que son las funciones. Es decir, no vamos a mezclar el marketing con las finanzas o la producción con la administración, y porque no es algo coherente. También que conserva la actividad y la autoridad y la responsabilidad, y también que simplifica la capacitación que se le da a los diferentes empleados. Una desventaja de la departamentalización por funciones de la empresa está que esta resta lo que es implementar objetivos nuevos, puesto que, por ejemplo, si voy a implementar un objetivo general que implica a otras áreas, es un poquito difícil que siempre coincida con lo que es el área que yo estoy hablando. También tenemos lo que es la departamentalización por territorio o geografía. Cuando hablamos de la departamentalización por territorio o geografía, nos referimos a las empresas que son mayores, que tienen diferentes sucursales, podríamos decir, en diferentes lugares, lo que da origen a que nosotros nuestros departamentos los tengamos de acuerdo al lugar en donde se esté establecido. Cuando nosotros hablamos de esto, una ventaja es que la responsabilidad es de un nivel inferior, que también nosotros tenemos una mejor capacidad de las regiones. Una desventaja de la departamentalización por territorio o geografía es que también requiere más personal, puesto que nosotros entre más sucursales tenemos, también vamos a necesitar a más personal que colocar dentro de estas empresas. La departamentalización también puede darse por el grupo de clientes. Cuando nosotros hablamos del grupo de clientes, nos referimos a que dentro de la empresa tenemos diferentes segmentos de mercado a los cuales nosotros nos podemos dirigir. En este caso, podemos hablar, por ejemplo, de mujeres y hombres, niños y adultos, entre, por ejemplo, personas, animales, etc. Cuando nosotros, en este caso, la empresa tiene estos segmentos, se utiliza lo que es la departamentalización por grupo de clientes. Una de las ventajas de esta departamentalización es que se enfoca a las necesidades específicas de cada cliente. Y una desventaja es que hay difícil el coordinar las diferentes operaciones de cada segmento. También tenemos lo que es una departamentalización por producto. Aquí nos referimos a que cuando la empresa tiene diferentes productos dentro de ella, entonces se realiza una departamentalización de acuerdo a la producción de cada producto. Una ventaja de este tipo de departamentalización es que dirige la atención directa al producto, facilita el uso también en este caso, la coordinación de los que elaboran ahí, y permite un crecimiento y mejora de actividades, ya que los que están ahí se especifican en el producto, entonces ven los errores, ven que hay que mejorar, y entonces eso va en mejora de lo que es el producto, ¿verdad? Una desventaja es que también requiere a mucho más personal, puesto que vamos a tener diferentes departamentos por cada producto que este conlleva, y por lo tanto también dificulta el control de lo que es la economía. Y por último tenemos lo que también es la departamentalización matricial. La departamentalización matricial es una mezcla de por ejemplo, una departamentalización por funciones, y puede ser con una de un grupo de clientes, o una por funciones y una por productos. Es decir, que nosotros aquí vamos a coordinar las funciones, por ejemplo, ventas, marketing, finanzas, de acuerdo a los clientes o de acuerdo al producto.
Una ventaja de lo que es la departamentalización matricial es que está orientada al resultado final. Aquí es mucho más específico, que también en este caso indica la responsabilidad del producto final. Una desventaja es que en cierta manera hay conflictos en lo que es la autoridad, puesto que si vamos a tener un gerente de producción y un gerente de un determinado cliente o segmento, puede darse lo que es un choque en lo que es la autoridad. Y ahí tendríamos lo que es la departamentalización. Hablando de la división del trabajo, tenemos también lo que es los descriptores de funciones. Aquí prácticamente nos referimos, ya teniendo la departamentalización que vamos a utilizar, a describir qué función va a tener cada uno de estos departamentos, detallando sus funciones, sus tareas y la manera en cómo estas se deben de realizar. Y la otra etapa de la organización es la coordinación, que aquí prácticamente nos vamos a referir a la sincronización de la jerarquización, departamentalización y la descripción de funciones. Es decir, que vamos nosotros a coordinar con cada uno de los departamentos las funciones que nosotros vamos a realizar, la manera en cómo lo vamos a realizar, y entonces ahí se va a ver la autoridad y la responsabilidad de cada miembro de la empresa. Entonces seguimos con la tipología de la organización. ¿Qué significa tipología? Esto quiere decir que son los tipos de organizaciones que podemos utilizar en una empresa o una organización o una institución. Entre ellos tenemos la organización lineal o militar. Este tipo de organización se caracteriza por tener una sola persona en la responsabilidad de la toma de decisiones. Esta crea mayor disciplina en los subordinados, puesto a que los subordinados se dirigen a una sola persona, tienen un solo jefe, pero esta sería la ventaja, tener una buena disciplina. Una desventaja de este tipo de organización es de que se recarga a una sola persona toda la responsabilidad de toma de decisiones, ¿verdad? Esta se recomienda utilizar cuando la organización es muy pequeña, y cuando la organización es ya demasiado grande, pues esta no es factible utilizarla, puesto que las obligaciones y las tomas de decisiones dentro de la organización pueden cargarse a una sola persona. Seguidamente tenemos la organización funcional o Taylor. Este tipo de organización funcional o Taylor se caracteriza porque tiene un supervisor o un supervisor directamente en el área en que se corresponde. Esto quiere decir que existe una departamentalización, y dentro de la departamentalización se tiene un supervisor, y este supervisor pues es la persona que está especializada en el tipo de organización o el tipo de departamento. En este caso sería un departamento, por ejemplo, de mercadotecnia. Entonces se tendría un supervisor de marketing, ¿verdad?, que pueda instruir a sus subordinados según las funciones que se vayan a realizar. Seguidamente tenemos una organización lineofuncional. Este tipo de organización es una combinación de una organización lineal y una organización funcional. Es decir, que este tipo de organización se tiene jefes, subjefes o gerentes y subgerentes, ¿verdad? O gerente y supervisores. Esto quiere decir que ambas autoridades están dirigidas en este tipo de organización. Luego tenemos una organización en staff. Este tipo de organización en staff se da prácticamente cuando la empresa va a ir creciendo, ¿verdad? Ya tenemos mucho movimiento, ya tenemos varios subordinados,
y pues la actividad ha crecido. Entonces surge la necesidad de contratar a personal externo a la empresa. No precisamente tiene que ser parte de la empresa. Por ejemplo, al momento de hacer una auditoría, existen auditorías internas y externas. Podríamos contratar en este caso en la organización staff una auditoría externa que nos ayude a evaluar o cómo van nuestros procesos administrativos o financieros dentro de la empresa. Aquí podemos contratar a una empresa outsourcing. Esto quiere decir que se contrata directamente a personas que no pertenecen directamente a la persona, a la organización. Sin embargo, pues nos ayudan para tener un mejor control dentro de la organización. Este tipo de organización, que en este caso sería la organización por comités, se caracteriza porque se genera o se organiza a través de un grupo de personas. Y este grupo de personas se encargan de los diferentes procesos administrativos que se puedan dar dentro de la organización. Ese grupo de personas toma las decisiones y para poder ver que las funciones se puedan dar de forma correcta. Seguidamente tenemos la organización matricial. Este tipo de organización es una combinación de una departamentalización, es decir, que en esta organización existen gerentes, subgerentes y jefes de área. La diferencia que existe es de que los gerentes, subgerentes o jefes de área tienen el mismo nivel jerárquico. Quiere decir que los subordinados se pueden dirigir a cualquiera de los tres ya mencionados, ¿verdad? Que tienen la misma función y prácticamente tienen el mismo nivel jerárquico, tienen el mismo valor, se podría decir. Seguidamente, para poder llevar a cabo las distintas organizaciones, existen técnicas de organización. Estas técnicas nos ayudan para mejorar la organización o las funciones que se puedan llevar a cabo dentro de la organización. En este caso podemos ver que se pueden utilizar los organigramas. ¿Qué es un organigrama? El organigrama es una representación gráfica de las funciones y relaciones que se pueden tener dentro de una organización. Existen varios tipos de organigramas, sin embargo, en la actualidad, los más comunes o los más utilizados dentro de una organización son tres. En este caso sería el organigrama vertical, que en este caso sería esto, ¿verdad? Que una de las características de este organigrama es que todas las funciones o todo va a ir de forma vertical, como lo podemos ver en este ejemplo. Esto sería un organigrama vertical. Ahora bien, también tenemos otro tipo de organigrama que es más común o lo que es más usado en la actualidad, que sería un organigrama horizontal. Este organigrama horizontal se caracteriza porque todas las funciones van en línea horizontal, ¿verdad? Este sería un ejemplo de cómo podría ser un organigrama horizontal. También podemos ver que existe otro tipo de organigrama que también suele ser muy utilizado, que en este caso sería un organigrama mixto. Este organigrama mixto significa que es la unión de un organigrama vertical y una horizontal, como lo podemos ver en este caso, que tiene funciones o tiene líneas de control de forma horizontal y de forma vertical. Este sería el ejemplo de un organigrama mixto. Ahora bien, existen tipos o manuales que nos ayudan para poder dirigir o controlar los distintos procesos que podamos llevar. En este caso, un manual es un conjunto de documentos donde se detalla directamente cómo puede ser
especificada la información de la empresa. En este tipo de manuales puede llevar hasta misión, visión, objetivos de la empresa en que se está desarrollando la organización, a qué se dedica, qué hace, qué productos o servicios ofrece a los diferentes temas. Luego seguimos con los de procedimientos. Este tipo de procedimientos nos especifica o nos dice que tenemos que seguir los procesos correspondientes para hacer una determinada actividad. Esto quiere decir que tenemos que tener de forma detallada las actividades, no nos podemos saltar un proceso a otro. Como ejemplo de los procedimientos, sería la producción de pan. En este caso, se tiene que llevar los procesos correspondientes, no saltarnos uno y ir hasta el final, sino que primero pues tenemos que hacer la masa y luego hornearlo. No podemos primero hornear y luego hacer la masa. Esto quiere decir que tenemos que llevar un control y un proceso correspondiente para que el producto o servicio que se esté brindando pues sea de forma correcta. Luego seguimos con el análisis de puesto. Este análisis de puesto se refiere a qué perfil debe de tener una persona para poder cubrir este tipo de actividades. En este caso sería el título que representa, la edad, el sexo, tal vez el tipo de tareas que se vaya a realizar. Seguidamente tenemos la descripción de puesto. Esta descripción de puesto da a conocer las actividades o tareas que se deben de realizar para el funcionamiento correcto del puesto que se vaya a desempeñar.